Hoy día vamos a continuar viendo lo de los cielos y la tierra. La parte de hoy día va a ser un poco fome, pero súper informativa. La verdad que sí, súper informativa, porque hoy día buscaremos tratar de contextualizarnos, ¿ya? Así que vamos al rollo. Hemos estado hablando acerca de que el Génesis, bueno, del lugar de Dios, ya acerca de la tierra, los cielos, qué significan los cielos en la Biblia, por qué se refieren a, por qué dicen que Dios vive en los cielos, todo eso. Después hablamos acerca de cuál es la idea de la tierra. Chulo, ¿por qué se baja el volumen? Me parece muy extraño. Pero ustedes le tienen harto volumen al teléfono, ¿no? De repente le bajó el volumen. Sí, pero ustedes, ¿cuánto volumen le tienen? Lo tengo todo. No sé. ¿Por qué te escuchás Le voy a fuerte? ser súper sincero. Ahí se escucha más fuerte. Cuando yo voy a arreglar el micrófono, no hago nada y de repente ustedes dicen, ahí se escucha bien. Entonces, no tengo idea. Aló, malandra. A ver. Y ahora, cabrito, ¿cómo se escucha? Mata. Cabrito, cabrito. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sí se escucha bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien aquí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo se me escucha ahora? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Sí o no? Parece que no. Aquí se escucha bien. Ah, ¿vieron? No hice absolutamente nada. Lo único que hice es como apretar. Así como, Sí se nada. escucha más fuerte. No, tú te estás burlando de nosotros. No, no entiendo lo que pasa. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo está? ¿Dónde está el micrófono? Ya, vamos a continuar. Y hablamos acerca de lo que pasó con Jacob. Acuérdense que la idea es que los cielos de la tierra se separaron y qué sé yo. Y que de cierta manera el Edén, el jardín del Edén y todo eso representaban la conexión entre los cielos y la tierra. Y después el ser humano se rebeló, se separó los cielos y la tierra. Y vemos a Jacob encontrando un punto sorprendidísimo donde en una visión, en un sueño, se da cuenta que los cielos y la tierra se pueden conectar de nuevo y todo eso. Así que, bueno, me gustaría que ahora pudiéramos cimentar una idea súper fuerte, que es una idea muy clara que está en la mentalidad de los escritores bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ya hemos hablado acerca de qué es el Edén, ya el lugar donde los cielos y la tierra se unían. Básicamente es el lugar que Dios creó, o sea, el Edén es una localidad y Dios puso ahí al ser humano, obviamente para que cumplieran la labor de él. Y el Edén es este lugar donde los cielos y la tierra están superpuestos, donde básicamente ambos están en la misma dimensión. Pero hay mucho más que hablar sobre el tema, porque para poder entender con mayor profundidad todo este asunto de la importancia de los templos, por qué el lenguaje del templo, qué tiene que ver, por qué la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿ya? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Vamos a ver el contexto histórico de todo el asunto. Ya, primero que todo vamos a partir por un tema del lenguaje. La palabra Edén en la Biblia, que creo que aparece solamente 5 veces en el Antiguo Testamento como Edén, significa deleite, delicia, dicha, alegría, ¿ya? En el caso del Jardín del Edén, se transliteró y quedó como Edén, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el Salmo 36, versículo 8, se tradujo. Bueno, la Américas lo tiene como el río, o sea, dicen, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias.
algunas versiones en inglés dicen el río de tu deleite. No sé qué dirán las otras versiones en español, no atiné a revisar, pero si alguien nos pudiese comentar ahí o escribir, nos pudiese mejor escribir, eh, sería interesante. Pero en este caso no dice, imagínense que no lo hubieran traducido, diría, y le das a beber del río de tu Edén, o del río del Edén, como literalmente aparece del río del Edén. El texto dice del río del Edén, y aquí le ponen el río de tus delicias como para contextualizar un poco la traducción. Bueno, decisiones de traducción, obviamente. Pero es importante, ¿ya? Porque uno dice, ya, ¿qué tiene que ver eso? Y es porque tiene que ver con un asunto de la mentalidad antigua sobre el concepto de que el lugar de Dios donde puso a la humanidad fuese en un monte y donde Dios plantara un jardín. Dios plantó un jardín ahí, ¿verdad? Y donde había un río que lo llenaba todo, el río del Edén. Y ese río se dividía en cuatro y cada zona tenía oro y piedras preciosas y minerales hermosos y cosas así, ¿ya? Y había muchos árboles de todo tipo y de todos podían comer y había mucha abundancia y mucha agua y todos felices. Esa es la mentalidad, así dibujan el tema del Edén, o sea, ese es el Edén, un lugar abundante donde los dioses están donde el Dios está en contacto con los seres humanos y hay una comunión constante y hay abundancia de todos los árboles, de todas las piedras preciosas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, como hemos conversado, el espacio el Edén es un espacio sagrado, ya que donde Dios pone al ser humano, el jardín del deleite, el jardín de la delicia, el jardín de esto único. Pero es importante saber que esto no es único de la Biblia, sino que en la antigüedad era súper común que existieran relatos de jardines, ¿ya? De jardines para los reyes, de jardines donde estaban los templos también. Y generalmente estaban llenos de agua, un río gigante, árboles frutales, árboles de buena madera. Generalmente estaban en un monte y de ese río se llenaba de agua para todos los demás, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho sentido, que el lugar que un rey escogiera o que los dioses escogieran para vivir fuese un lugar alto, porque obviamente están más cerca del cielo, un lugar de más autoridad, donde pueden ver todas las cosas, donde están con mayor autoridad que los demás, de manera simbólica. Y aparte, todas estas son culturas que, de cierta manera, tendían a armar sus civilizaciones cerca de los ríos, en valles y todo. Pero es normal que en esa época escaseara el agua útil, escaseara la comida, había mucho desierto, no habían tantos árboles frutales o árboles de buenas maderas. Era común que tuvieran que ir a sacar maderas de un lado, después del otro, no había mucho árbol frutal, no era tan fácil vivir. Entonces, en ese contexto es normal que lo que ellos vean como el lugar de los reyes, hoy en día, no sé, pues el lugar de las personas de más plata es como irse a la cordillera ya lejos de todo, de todas las personas. Pero en esa época, en un contexto de una sociedad así, ¿qué es normal? O sea, ¿qué es atractivo para ellos? Obviamente es atractivo para ellos que un lugar donde no hay escasez, un lugar que está lleno de abundancia, de agua, de fauna, o sea, perdón, de flora, de fruta, qué sé yo. Y hay varios relatos, ¿ya? Vamos a leer uno en especial, que es de el rey asirio, que él creó un jardín, ¿ya? El jardín en Nínive, jardín de Nínive. Ya lo creó el rey llamado Assur-nasipal II, ¿ya? Él vivió entre el 883 y el 859. ¿Alguien puede decir por qué rey está hablando de esto? Esto no es de Dios. ¿Ya? Y es porque estamos en un contexto histórico para poder profundizar y entender toda la cuestión. Y si ninguno dice, ¿por qué está hablando de esto de Israel? Me alegro, ya me conocen. Para algo sirviera la cuestioncita, esta clase de historia. Bueno, les voy a leer el relato entonces. Bueno, pueden leerlo conmigo también, va a estar en la pantalla.
Dice, excavé un canal desde Upper, o sea, no, esto no debería ser, de la parte alta de Assad, ¿ya? Esa parte no quedó traducida. O sea, se refiere de la parte alta del río Assad, ¿ya? Excavé un canal desde allá, cortando un pico de la montaña, y lo llamé el Canal de la Abundancia. Regué las praderas del Tigris y planté huertos con toda clase de árboles frutales en los alrededores. Planté semillas y plantas que había encontrado en los países por los que había marchado y en las tierras altas que había atravesado. Pinos de diferentes tipos, cipreses y enebros de diferentes clases, almendros, dátiles, ébano, palisandro, olivo, roble, higuera, vid. El agua del canal, bueno, el punto suspensivo porque es un poquito más abajo el texto. El agua del canal brota desde arriba hacia el jardín. La fragancia impregna los pasillos. Arroyos de agua tan numerosos como las estrellas del cielo fluyen en el jardín de las delicias. ¿What? Como una ardilla recojo fruta en el jardín de las delicias. Y es súper importante porque la expresión es la misma que en la Biblia, el jardín del Edén casi. ¿Ya? O sea, si la van pillando, el jardín del Edén es el jardín de las delicias, el jardín del deleite. Y este rey, ¿qué se llama? Se me olvidó el nombre. Asurnasipal II, el jardín de las delicias, el jardín del deleite. Bueno, esto es un extracto del libro The Mystery of the Hanging Gardens of Babylon, an Elusive Word Traced, de Stephanie Daly, donde habla acerca de qué onda todo esto de los jardines flotantes, por qué eran tan hermosos y por qué le dan tanto color con que hubieran jardines colgando de todos lados y muchas plantas y muchas piedras preciosas, mucha fruta en el lugar donde vivía el rey y todo. Y claro, tiene que ver con esto, con que para ellos, en un lugar donde escasea la comida, el agua, lo verde, la fruta, todo ese tipo de cosas, y las piedras preciosas son símbolos de hermosura y de divinidad y de grandeza y de autoridad, el sueño del pibe obviamente es ese tipo de lugares. O sea, el relato es bastante similar a lo que uno podría esperar del Edén, ¿verdad? O sea, con la diferencia que esto en el Edén no fue un humano, un rey el que lo plantó, sino que la Biblia dice que Dios plantó eso en el Edén, ¿ya? Y bueno, podemos ver el relato de Génesis 2 y bueno, nos vamos a dar cuenta que hay un río que fluye del medio y todo. Y eso es súper importante, que hay un solo río y que de ahí fluye y ese río alimenta todo, ¿ya? Si alguien está como bien atento a los paralelismos bíblicos, va a acordarse al tiro del sueño de Ezequiel, ¿ya? Que del templo, el sueño que tiene sobre la restauración de la nueva creación, va a estar el templo de Dios, que ya sabemos más o menos qué representa, que no significa que va a haber un templo, porque Apocalipsis dice que no va a haber templo, porque la presencia de Dios va a llenarlo todo. Entonces obviamente el templo significa que Dios va a estar ahí, y dice, de ahí va a surgir un río, y ese río pasa por una zona desértica y llega hasta el mar muerto y le da vida a todo. Y todo tiene vida. ¿Se hace un jardín de Edén? No. Esa es la visión que tiene Ezequiel. O sea, y en Génesis está diciendo, del centro sale un río. O sea, y del centro sale un río. Dios habita ahí en el Edén. Y de ahí sale un río que lo llena todo y es un jardín del cual todos pueden vivir. Básicamente Ezequiel está teniendo un sueño de una restauración de esas cosas, pero a través de un mensaje. En vez de ver a Dios en el centro, ve a un templo, ¿ya? Porque ya sabemos más o menos qué significa. Otra cosa importante es que este tipo de jardines, general, en algunos casos, particularmente de este rey, no era un lugar donde él vivía todo el tiempo, o a veces no era un lugar donde vivían todo el tiempo, sino que eran lugares donde ellos iban a estar. Ya que era como el lugar único del rey, así voy a estar ahí yo, ¿cachai? Mi lugar es como el lugar único del rey. Es como, no sé, la playa más exclusiva, es como del mundo, así. Y otra cosa importante es que la única cosa que en la antigüedad se pudiera comparar a la importancia de un jardín con lo que eso representaba de exclusividad para un rey supremo, así lleno de un imperio gigante, era la idea de la existencia de los templos. ¿Ya? Los templos eran lugares, en toda la antigüedad los templos siempre fueron lugares enormes, gigantes, hermosos, así que la gente los miraba y ¡guau! Quedaba loco. Siempre eran así, no sé, lo dejaban sin habla uno, porque la idea era demostrar que ahí los templos era el lugar donde
se podía experimentar la presencia de Dios, eran lugares pero sagrados, la gente los veneraba, o sea, era una cuestión de otro mundo. Entonces, por un lado teníamos los templos como estas construcciones únicas, como los zigurats, por ejemplo, el otro día le hablamos, compartiendo una foto de los zigurats, las pirámides de Egipto, los templos mayas, o sea, cosas que hasta hoy en día los de los aliens dicen, no, eso lo hicieron a aliens, lo hicieron a aliens, ¿ya? Porque se esforzaban tanto en hacer algo increíble y que la gente lo miraba y decía, uy, realmente Dios tiene que estar aquí porque es una cuestión increíble. Y eran lugares que solamente los sacerdotes podían entrar, ¿ya? Y experimentar la presencia de Dios y poder transmitirlo a las personas. Y una cosa súper importante también, que era bien común en la antigüedad, que en los templos grandes, y los templos de esas civilizaciones, estuvieran resguardados por guardias y además por figuras gigantes, estatuas gigantes que representaban a guardianes del lugar espiritual, que eran figuras media ser humano animalescas, o sea, medio animal, medio hombre. Mitad hombre, mitad animal, ¿ya? Como dice el Salmo. Aquí tenemos unas fotos, por ejemplo, ¿ya? Aquí a la izquierda tenemos la esfinge. La esfinge es literalmente como un ser humano, pero león, ¿ya? Y de hecho, la esfinge lo que hace está de camino a las pirámides, que son los templos. O sea, imagínense una persona de esa época iba caminando y miraba a la esfinge y decía, "Oh, Dios mío". O sea, ellos sabían que la esfinge era una esfinge, pero es una estatua de tal magnitud, obviamente generaba temor en las personas, porque eso, o sea, ellos saben que eso representa una realidad mayor, y esa realidad mayor es que realmente los lugares de la presencia donde está Dios, que es el templo, en este caso, está resguardado, porque no es un lugar donde cualquiera pueda acceder, son lugares pero exclusivísimos. Y a la derecha tenemos, no me acuerdo cómo se llaman estos viejitos, pero bueno, son los seres protectores de los templos asirios, ¿ya? O sea, es cosa de mirarlo, po. Tiene un montón de alas, medio animal, medio ser humano, ¿ya? Y es interesante porque cuando nosotros leemos la historia de Génesis y sacaron al ser humano del templo, Dios pone unos querubines, o sea, unos guardianes. ¿Y cómo son esos querubines? Son seres medio animales, medio hombres con alas, que son los guardianes y protectores de ahí, ¿ya? De ese lugar secreto. No por nada, cuando construyen el tabernáculo y el arca del pacto, tiene unos querubines ahí también, ¿ya? O sea, no es que a veces las personas tienden a pensar y sacar conclusiones de la Biblia con solamente la Biblia, pero es importante, como hemos comentado varias veces, que ellos están dentro de un contexto histórico, religioso, de cosmovisión, que es transcultural. O sea, vamos a hablar un poco más de eso también en los estudios de los miércoles, sobre todo cuando hablemos de Ugarit, ya, y cuando la ciudad que descubrieron y la importancia de la cultura en el momento de estudiar la Biblia. Y obviamente estas son ejemplos de algo normal, o sea, es parte de la cultura que ellos vean el templo como un lugar tan sagrado que le van a hacer una construcción increíble y aparte van a poner estatuas increíbles, pantallas increíbles, que van a proteger. O sea, la idea es, no cualquiera va. La presencia de Dios en el templo, donde uno puede estar en la presencia de los dioses, ya es algo muy exclusivo y muy único. Otra cosa importante es que la historia bíblica, ya siguiendo con el tema, el jardín del Edén estaba pensado como un templo en el cual Dios podría tener acceso a los seres humanos y los seres humanos acceso a Dios. ¿Por qué pensamos que en la historia bíblica o los escritores bíblicos pensarían que el jardín del Edén o el Edén en sí mismo representaba un templo? Porque hay muchos detalles sobre esa materia, ¿ya? Uno de los detalles es que en la antigüedad todos los templos, en el medio del templo, tendrían un ídolo, una estatua. Y una estatua del dios que habita en ese templo. Una imagen, un ídolo, ya, de ese templo. Como encontraron en Ugarit, estatuas de Dagón o estatuas de Baal, ya en los templos. Entonces, lo importante de eso es que generalmente lo que ellos pondrían ahí es una imagen del dios al cual representan en el medio del templo, o un ídolo del dios al cual, o sea, que representa al dios que está ahí, ¿ya? Y nosotros cuando miramos eso en la Biblia,
el texto bíblico declara que el ser humano es la imagen de Dios en la tierra. O sea, Dios puso una imagen de sí mismo, que lo hemos conversado un par de veces, en el jardín del Edén, o sea, en su templo cósmico, como se dice en el mundo académico, como le dicen ellos. Y esto igual es respaldado por el lenguaje, porque en hebreo la palabra, y lo hemos conversado también, es Selem, ¿ya? Imagen de Dios dice a Selem de Dios, y en este caso obviamente se refiere a... Selem es la palabra común que se usa para referirse a los ídolos y a las estatuillas de los dioses. Además de esto del Selem y todo eso, de la imagen de Dios, también existe una cosa súper importante que también nos acerca un poco a la idea de que el templo de Dios, o sea, el jardín del Edén es un templo de Dios, ¿ya? Si tomamos en consideración el relato de la creación, que ocurre en 7 días, ¿ya? Porque obviamente ellos dicen que en 6 días Dios hizo todo y el séptimo Él reposó, ¿ya? Aunque la idea de reposar más que nada no significa descansar, sino que la idea de la palabra es cesar. Bueno, ya hablar de eso más adelante. Pero es controversial el asunto de los 7 días. O sea, si son literales, si son cronológicos, si son metafóricos, si son inventados, no sé. ¿Ya? Pero independiente de eso, si nosotros tuviéramos una mentalidad de la época de ellos, que obviamente sabríamos si son literales o no, pero independiente si fueran literales o no, hay algo que ellos sí podrían concluir muy claramente de eso, ¿ya? ¿Y cuál es el mensaje? Que la creación es un templo, ¿ya? Es el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Ya? En la antigüedad también era común que cuando se hiciera un templo, este se dedicara con una ceremonia de 7 días, ¿ya? Se hacían ceremonias rituales de dedicación que duraban 7 días. Existe un registro, por ejemplo, de un rey sumerio, ya que hizo un templo alrededor de 1000 años antes del templo de Salomón. Y se hizo un ritual de 7 días para conmemorarlo, para un ritual de dedicación, ya, de 7 días. Entonces es normal que en el contexto de estas personas sepan que cuando se hace un templo, se hace algo de 7 días, ¿ya? Para poder dedicarlo, para poder presentarlo, para darle su sefiní. Alguien podría decir, no, pero es que el templo, el Génesis no lo hicieron, o sea, no le hicieron 7 días de dedicación, en 7 días lo crearon. Claro, y es por eso que es una alusión metafórica, ya, a eso. Ahora bien, no hay solamente registro histórico, sino que también la Biblia nos presenta 3 casos, al menos, de rituales de dedicación de 7 días, los cuales están conectados directamente a templo, en el sentido de que, en el sentido donde Dios, el lugar donde Dios habita. El primero, obviamente, cuando se hizo el tabernáculo, hicieron un ritual de dedicación de 7 días. Levítico 8:33 al 35 nos dice, y no saldrán de la entrada de la tienda de reunión del tabernáculo, por 7 días, hasta que termine el periodo de la consagración, porque por 7 días serán consagrados. El Señor ha mandado hacer tal como se ha hecho hoy, para hacer expiación a vuestro favor. Además, permanecerán a la entrada de la tienda de reunión día y noche por 7 días, y guardarán la ordenanza de Jehová para que no mueran, porque así me ha ordenado. Ya Moisés diciendo. O sea, se terminó el templo y vamos a darle 7 días. Después tenemos el caso de Salomón, cuando él dedicó el templo. Él hizo 2 ceremonias de 7 días, una tras otra, y justo en el 7º mes del calendario, ¿ya? Primera de Reyes esto es el capítulo 8. El versículo 2 dice, y se reunieron ante el rey Salomón todos los hombres de Israel en la fiesta, en el mes de Etanim, que es el mes 7º. En el 65 dice, así Salomón celebró la fiesta en aquella ocasión, y todo Israel con él, una gran asamblea desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y 7 días más, o sea, 14 días. O sea, que hayan hecho 2 veces 7 días significa que están realzando la importancia de los 7 días. O sea, si la cuestión, si para dedicar un templo tenemos que hacer, esto tiene que durar 7 días,
Este templo es tan importante que lo vamos a hacer 2 veces, ¿ya? Esa es la idea. Y bueno, 14 también es importante porque 14 en valores numéricos es David, ¿ya? El nombre de David tiene los valores numéricos en hebreo de 14. Por eso que Mateo también cacha eso mismo y dice de Abraham, David, o sea, que Jesús viene de Abraham y de David, ¿ya? Y cuenta las generaciones. 14 generaciones de Abraham a David, de David a la deportación a Babilonia. No, de Abraham, sí, de Abraham a... Ay, se me olvidó. De Abraham a David, de David a la deportación de Babilonia y de la deportación de Babilonia a Jesús. Claro, ahí está la... Entonces dice que son 14 generaciones, porque 14 básicamente es como el nombre de David. O sea, básicamente una persona tendría doble lectura. Entonces cuando tiene más sentido. Ahora, es súper importante todo esto, porque estos dos casos son como los más obvios, son como, o sea, ya. Los dos rituales que podemos encontrar en la Biblia súper obvios son el tabernáculo y el templo. Pero hay un tercer caso. Y si se dan cuenta, en la mentalidad de ellos es que hay un templo, 7 días. Hay un templo, 7 días. O sea, cada vez que se refiere a la construcción de un lugar donde Dios está, lo vamos a asociar a 7 días. ¿Ya? Un lugar donde Dios está presente y los seres humanos se pueden participar con él, lo vamos a asociar a qué cosa? A un periodo de 7 días. Entonces, obviamente, cuando yo voy al Génesis y Dios crea esto, que tiene muchas características de templo, ¿cuánto dura? 7 días. ¿Ya? Y el último ejemplo es bien interesante y es una visión que tiene Ezequiel. ¿Ya? Él ve una visión de un templo nuevo en Jerusalén, ya esta visión sobre el futuro, sobre el final. Y él prevé un ritual también de dedicación a ese templo, que también son de 7 días. Ya Ezequiel 43 dice: durante 7 días prepararás diariamente un macho cabrío para la ofrenda por el pecado. También serán preparados un novillo de la vacada y un carnero sin defecto del rebaño. Durante 7 días harán expiación por el altar y lo purificarán. Así lo consagrarán. Cuando hayan terminado estos días, sucederá que del 8º día en adelante los sacerdotes ofrecerán sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de paz, y yo me complaceré en ustedes, declara el Señor. O sea, incluso hasta el nuevo templo de la nueva Jerusalén tiene un periodo de 7 días asociado a él. O sea, cuando se haga ese templo vamos a tener 7 días. 7 days. ¿Ya? Me faltó una diapa aquí entre medio. Sí, la otra cosa que se me olvidó, no quedó aquí la diapa. Probablemente la borré, pero bueno. Está relacionado con algo súper importante también, y es que puede ser medio, así como que alguna persona puede decir, no, pero aquí estáis poniéndole mucho color. Pero no. O sea, ya hemos dado cuenta que los escritores bíblicos tienen mucho propósito en lo que hacen. Y otra cosa súper importante es la relación acerca de la conexión que hay entre el templo de Israel y el jardín del Edén, ¿ya? Cuando Dios les dio la instrucción a los líderes de Israel ya a que hicieran el templo y el tabernáculo también, ¿ya? Les mandó que que incorporaran muchas imágenes relacionadas con un jardín, ¿ya? Con un jardín como no como el de la abuelita, como uno piensa, sino con el jardín que, como ellos, con la mentalidad que ellos tienen de jardín, ¿ya? Con estos lugares así hermosos, llenos de todo, o sea, hay muchas frutas, mucha madera, mucho río, mucha abundancia, oro, piedras preciosas y todo, ¿ya? Como que uno no toma mucho detalle en estas cosas, porque cuando ve los detalles de cuando tienen que hacer el tabernáculo, uno dice que lata te pasa, ya. Pero vamos a ver algunas cositas importantes. Vamos a ver algunos símbolos del jardín e imágenes que aparecen en la estructura hechas por los israelitas, ¿ya? Que generalmente está como para demostrar y representar, o sea, cuando una persona entra al templo, se sintiera como que estuviera en un jardín, pero con esa mentalidad de jardín, como la del rey sirio, o sea, la del rey de Nínive que vimos, como la mentalidad del pueblo de Israel, como los jardines de Babilonia y todo eso.
Vamos a ver el pasaje, pucha, no olvidé, no lo puse acá, pero bueno, voy a tratar de verlo aquí en la... Voy a pasar la grabación un segundo. Pero voy a poner el texto aquí mejor, para que todos lo puedan ir mirando. Ya. En Éxodo, capítulo 25 hasta el 31 es cuando construyen se le da la orden del tabernáculo. Después tenemos Primera de Reyes, 6 al 7. Yo tenía todo esto resaltado, pero bueno. Ya. Eh, a ver, vamos a leer. Pucha, se espera con las dos pantallas en la área de oro, pero no. Ya, pero no quiero. Esperando con la aplicación. Éxodo, capítulo 25. Ya. En el capítulo 25, bueno, Dios le está diciendo a Moisés, dile a los hijos de Israel que tomen ofrenda, bueno, para el tema para la ofrenda del tabernáculo, para cuando lo van a construir. Y dice, esto es lo que van a tomar: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino, pelo de cabra, etc. Aceite para el alumbrado, especias de la unción, piedras de ónice, de engaste para el efod, para el pectoral. Después fíjense, piensen en todas esas piedras preciosas. Si uno lee Génesis 2 se va a dar cuenta que ese detalle que nos dicen, y una de las ramas de los brazos del río que se fue para el norte, allá habían un montón de piedras, este tipo de piedra. Las que fue para el sur, este tipo de piedra. ¿Ya? Después nos mencionan el arca, cómo va a ser el arca. De aquí va a ser todo de oro hermoso. Déjenme buscar el texto aquí. Bueno, también los querubines van a ser de oro, las tenéis que tocar los extremos. Los querubines del Señor. La mesa de madera de acacia. Estoy en el capítulo 25 por si acaso. Pucha, esto lo tenía yo en la guía. ¿Dónde está? Bueno, todas las cosas que hay son de oro puro. El candelabro es interesante porque miren, el candelabro dice, harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de hacerse labrados a martillo. Sus copas, sus cálices y sus flores serán de una pieza con él. O sea que el candelabro tenía que tener flores. ¿Ya? Y saldrán de sus lados 6 brazos. 3 brazos del candelabro de uno de sus lados y del otro, ¿no? Habrá 3 copas en forma de flor, de almendro en un brazo. Y con un cáliz y una flor. O sea, el candelabro no era como uno lo ve, eran con forma de flor. ¿Por qué? Porque esa es la idea, o sea, hacer que parezca un jardín, pues, el árbol de la vida lleno de flores. 3 copas en forma de flor de almendro, con un cáliz y una flor. ¿Ya? Y dice, y en la caña del candelabro habrá 4 copas en forma de flor de almendro, y con sus cálices y sus flores, y habrá cáliz debajo de los 2 primeros brazos. Entonces las 7 lámparas, sus lámparas, y miren que haga el diseño como te mostré. Bueno, el tabernáculo también. Déjenme buscar la otra parte. Voy a ir poniendo pausa a la grabación para que no pierda tanto tiempo. Las 5 cortinas. ¿Dónde está? Ahora que está hablando solamente de las cortinas. La madera. Tabernáculo.
Porque hay una parte en la que nos mencionan las piedras que tienen que poner, las figuras que van a ir. Lino fino torcido. Van a perder más tiempo, pero bueno. Bueno, vamos a perder más tiempo, pero sí, bueno, lo tenía, pero no lo prometo ahora añadirlo para la próxima, para dejarlo actualizado el Power, pero ahí ustedes pueden darse el tiempo de ir anotando todas las cosas que tienen que ver con oro, con flores, con fruta, con piedras preciosas y todo eso. Y se van a ir dando cuenta de que pasa lo mismo. Y después también en el Primero de Reyes, cuando hacen el templo, ¿ya? También pues, nos mencionan cómo es que lo fueron construyendo y todo. Y nos vamos a encontrar con cosas similares, ¿ya? A ver, déjeme ver si encuentro este de acá. El lugar santísimo, eran de cedro, madera, ciprés. Dice, y por dentro la casa estaba revestida de cedro tallado en forma de calabazas y flores abiertas. Todo era cedro, no se veía la piedra. 20 codos de largo. Ahí tenemos todas esas frutitas hermosas entre y flores. Cadenas de oro. Por eso era todo de oro en esa época, porque era como muy hermoso. Los querubines. Las alas con los querubines. Después dice, el versículo 29. Dice, luego talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. O sea, toda la pared, toda la pared. O sea, uno entraba a ese lugar y todo lo que había eran querubines, palmeras. Las palmeras obviamente representaban, eran dignas de un jardín real y eso. Flores por todos lados, un lugar hermoso. Después dice, bueno, talló las palmeras, las flores abiertas, las revistió de oro y todo, ¿ya? También las palmeras de los querubines. O sea, cuando uno entrara ahí, se sentiría como en ese lugar, ¿ya? Talló también, después menciona que también talló después palmeras en otro lugar, flores, querubines, con todo el tema del atrio. Bueno, y después los invito a que puedan repasar todo este pasaje y se van a dar cuenta de lo mismo. O sea, la idea interesante de todo esto es que claramente los escritores querían hacernos notar que un templo, ¿ya? Tiene características diferentes a las que nosotros pensamos. Y si analizamos un poco la cultura, vamos a darnos cuenta que Génesis, el Edén, está puesto en la Biblia como con este lenguaje de templo, ¿ya? O sea, revisemos. Hay mucha abundancia, está en un monte, Dios está ahí, hay una imagen física del Dios en el templo, está asociado al ciclo de 7 días. Después los templos que se construyen y los tabernáculos y todo que hacen en Israel están llenos de imágenes de querubines, flores, oro, piedras preciosas, palmeras, fruta, verdura, que hay abundancia. Entonces cuando la gente entre, lo que mire es como, wow, es como que si estuviera en un jardín real, en un jardín de esos de los reyes,
pero ese mismo jardín donde Dios también cuando creó todas las cosas estaba presente. O sea, es una representación tangible de el inicio, donde Adán y Eva estaban con Dios. ¿Ya? Eso es súper importante que nosotros tengamos como toda esta mentalidad bien clara respecto del real significado para los autores bíblicos, la idea del templo, más que, porque nosotros a veces tenemos la idea del templo así como la casa de nuestro Señor y todo, pero no es una idea superficial, es una idea que está permeada así de un contexto histórico, de un contexto espiritual, de un contexto social súper fuerte. Entonces, la mera idea de la existencia de un templo, para ellos, deja en claro la base de que es posible acceder al espacio de Dios. Y más que eso, es posible, o sea, el ser humano ya no está perdido, ya no solo invoca a Dios, sino que Dios sí participa, o sea, su espacio sí se toca con nuestro espacio una vez más, y esos lugares nos recuerdan al lugar definitivo donde Dios se juntaba con los seres humanos y el espacio de Dios estaba superpuesto con el espacio del ser humano, y eso era el jardín del Edén. Entonces, a nivel cultural, es súper común y es súper obvio que usaran esa imagen del jardín del Edén. Que los templos fueran lo que fueran, que los templos tuvieran, que los israelitas tuvieran querubines cerca del templo, resguardando el lugar donde la dimensión de Dios se toca con la dimensión de los hombres. Que el templo fuera un lugar lleno de flores, frutas. El candelabro tenía manzanas, tenía flores, que pintaran, o sea, tallaran flores, palmeras, querubines en el templo y que la gente entrara y dijera, uy, esta cuestión es el jardín del Edén, es el jardín del Edén, o sea, tenemos la oportunidad, ya no estamos perdidos, Dios está con nosotros otra vez, ¿ya? Y eso es súper importante para que nos vayamos dando cuenta, porque al final eso que representa el templo es la gran esperanza de que Dios no abandonó a su creación, sino que Dios sigue en contacto en su creación, pero en un espacio muy sagrado y muy exclusivo, y que a causa de la rebelión del ser humano y la maldad del ser humano no podemos llegar y acceder, porque así como el sol nos da vida y nos da las vitaminas y hace que la vida exista y todo, si nos acercamos lo suficientemente vamos a morir. De cierta forma también, o sea, alguien que no es de la naturaleza correcta de Dios o está en la dimensión de la naturaleza que Dios quiere correcta, no va a poder acceder a ese lugar, sino que va a perecer. Y básicamente lo que pasaba en el templo, o sea, la presencia, el lugar de Dios era tan así, tan puro, el lugar donde Dios se juntaba, el espacio de Dios se juntaba con el espacio del ser humano, que es el templo, en el lugar santísimo particularmente, que si alguien entraba y no estaba puro, dicho así según las leyes, iba a morir, ¿ya? Porque no podía acceder ahí. Es como que si alguien intentara acceder al Edén, al jardín del Edén, y esa espada de fuego que andaba dando vueltas lo iba a matar. ¿Ya? O los querubines lo iban a matar. Es como la película de La historia sin fin, que no sé si es la 1 o la 2, o no sé si hay una 2, pero hay una pero hay una parte que el cabro llega a un lugar donde hay como un pasadizo para ir como a un lugar como santo, qué sé yo, y hay una estatua así que lo cubren, y él justo mira que va caminando un guerrero así, súper vestido, con mucha fuerza, y le disparan unos láseres así, ¡pah! Eran los guardianes como de ese lugar santo, de ese lugar especial. Y es como la idea, o sea, esa es la idea. Entonces, de a poco nos vamos formando una idea mucho más fuerte, más contextualizada de por qué es tan importante la idea de los templos, ¿ya? Y cómo es que la Biblia está llena de esa imagen sin que nosotros nos demos cuenta, pero ahora sí nos vamos dando cuenta.